Buenas chicos, ¿me escuchan? ¿Están ahí? Buenas. Buenas, profe, sí se la escucha. Buenas, profe, sí se escucha. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Por qué no veo activa su cámara? A ver, el que activa su cámara, le invito un pollito a la brasa. Vamos a mi cámara está mal. Ay, Mafloro, su cámara está mal. Yo no tengo pollito cámara. A la brasa a aquellos que activan su cámara. Y aparte les regalo libros, compendios de psicología y filosofía. Ese regalo, ¿no? Justo que tengo sacado copia. Por cada tema, por cada tema son 200 preguntas actuales, deco. Si quieren, activen su cámara. Si no, ya saben. A ver, ¿qué hacemos? Ya, medieval. Vamos a ver medieval. Acá está. A ver, no sé si se puede compartir. ¿Dónde está? Ya, a ver. Ahí está. ¿Se ve? ¿Sí se ve, no? Sí se ve, ¿no? ¿Listo? Ya, se ve toda la pantalla, así que yo no lo voy a poder ver el chat, simplemente lo voy a escuchar, ¿ya? Los voy a escuchar. ¿Ya? Y si quieren hacer preguntas, qué sé yo, tendrían que hablar porque no voy a poder ver el chat, ¿ya? Van ahí estar hablando. Ya, muy bien. Muy bien. A ver, yeah. A ver. Era Chuma. Era a las 7:20. ¿No era a las 7:30? Ya está ahí en otra. Ya, a ver, chicos, rápido, vamos a avanzar. Tenemos poco tiempo. A ver, yo les voy a decir lo siguiente. ¿Por qué es importante? ¿Me escuchan? ¿Sí, no? Sí, profe. Se escucha. ¿Por qué es importante este tema? Aparte de ingresar lo necesario para ingresar a la universidad, ¿no? Aparte de lo que necesitamos para ingresar a la universidad, es importante, ¿por qué? Porque se dice que nosotros vivimos en un país atrasado, ¿no? Un país, si bien capitalista, pero con una mentalidad con rezagos semifeudales. Entonces eso quiere decir que nos retrotrae o nos ubica con el modo de vida feudal, medieval. Y para que ustedes se encuentren en nuestra vida cotidiana, se expresa ideas, criterios que tienen su origen acá, en el periodo medieval. Pero tampoco es del periodo medieval, sino que en el periodo medieval se va a desarrollar, va a florecer esta idea, que tiene su origen inclusive con Platón y Aristóteles. Ideas como cuáles. Si vas a hablar, sobre todo tú, señorita, si vas a hablar, primero pídele permiso a tu marido. Esa es una idea medieval. Por eso que las mujeres... Ya que hablaba en serio, profe, me había asustado. Yo que le voy a pedir permiso. ¿Qué de? Esa es una idea. Porque creen que, miren, no es por nada, pero en algunos salones donde yo enseño, la gran mayoría son hombres. Las mujeres no hablan. Porque piensan que van a interrumpir. Tienen la idea de que, no en todos, algunas, de que no está bien que la mujer hable. El hombre sí, la mujer no. Esa idea tiene su origen acá. A ver, si ustedes han visto, por ejemplo, Rosa de Guadalupe o
¿cómo se llama? Algunas telenovelas mexicanas, venezolanas, sí, profe. peruanas. Yo me acuerdo de una telenovela mexicana, María la del Barrio, donde la personaje era Thalía, y ella era una chica humilde que vendía flores, si no me equivoco, ambulante ahí en la calle, y era pobre. Pero con el contacto, la relación que va a tener con una persona de un estatus socioeconómico mayor, va a poder ascender socialmente. Y no es por nada, yo conozco amigas que se han embarazado de empresarios y han podido mejorar su condición socioeconómica. ¿Cómo se llama esta que tiene hijos de jugadores? Melissa Club, ¿no? ¿Cómo se llama la que sale con el congresista? ¿El hijo de Acuña? ¿Cómo se llama? Ustedes saben, la chica que tiene un programa inclusive. Brunella Horna. Ya, Brunella Horna. La que sale con Renzo Costa y muchos empresarios, ¿no? La gran mayoría de las chicas de la farándula, ¿verdad? Ahora que me pongo a pensar, la gran mayoría pregunto, ¿cuál es su arte? ¿Cuál es su oficio? ¿Cuál es su profesión? Y no es por nada, pero es lamentable que muchas chicas, adolescentes, tengan como paradigma a esas mujeres. Compara esas chicas que he mencionado, por ejemplo, Melissa Club, y compara con una obrera con Melissa Club. ¿Quién tiene mejores condiciones materiales? Melissa Club. Más dinero, Melissa Club. Está en unas condiciones socioeconómicas que ya ustedes y yo quisiéramos. Gana más que yo y todos los profesores juntos. Ahora, una obrera con la justa vive en la punta del cerro, su casa de esteritas, su baño es un silo, ¿no? Tiene que luchar, protestar porque le aumenten sus sueldos y sus salarios. Obviamente que muchas o algunas de repente tendrán como paradigma Melissa Club y otras, y no esta obrera. Pero hay una gran diferencia abismal, y no es la cuestión económica, la conciencia. La obrera, históricamente, está a años luz, a muchos siglos, que la mentalidad de Melissa Club. ¿Por qué? Si bien tiene mejores condiciones, pero en la mentalidad de Melissa Club y de otras así, están en la época medieval. En la época medieval. En cambio, la obrera, su mentalidad es moderna, contemporánea. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué? Porque ella trabaja para sí misma, ser independiente. Así es. Para no depender de alguien como, a diferencia de Melissa. Porque ella no hace nada, no le caracteriza nada. En cambio, la obrera, ella se preocupa día a día pensando con un motivo de salir adelante cada día. Esa es una idea moderna, contemporánea. La otra persona, como la harapienta, la cenicienta, piensa que su condición social va a mejorar con su príncipe, con su empresario, asegurándose. Por eso el pensamiento moderno, las mujeres de la Revolución Francesa, ilustradas algunas, ¿no? ¿Cuál es? Yo voy a salir adelante por mis propios medios, no necesito de nadie. En la estructura medieval, la mujer se quedaba en la casa, el hombre se iba a trabajar, ¿sí o no? Así era la estructura. ¿Por qué creen que algunas familias, cuando apoyan a sus hijos para estudiar, en vez de la mujer, algunos padres apoyan al varón? Porque la mujer se va a conseguir un marido quien la mantenga, ¿sí o no? El chico tiene que estudiar porque va a trabajar, la mujer no. Ahora, yo no te estoy diciendo que eso está bien, que está mal. Simplemente, si tú piensas así, se respeta. Ojo, yo te estoy diciendo que algunas de las ideas que tenemos tienen su origen acá, que llegan al Perú con la llegada de los españoles.
y que tienen su origen, mucho más antes que la época medieval, con Platón, Aristóteles y todo eso. Oh, ¿cuántas de nuestras madres? Es más, a ver, voy a hacer una entrevista, ya, a ver, mencióneme, si ustedes se casarían, ¿a qué edad se casarían? A ver, mencióneme, chicos y chicas, a ver, mencióneme edades, a ver. A partir de los 30, 40. 50 años 30. Antes de Cristo. No, pues en serio, fuera de bromas. A ver, edades, mencióneme. Bueno, sinceramente 28. Yo creo a partir de los 30 a 40. 28. 29, de 25 a 30. 29. 27. Aunque 27, a partir de 30 también muy joven. 30. No sé. 35. Ya, ahora, igual mejor no casarse. Pregunto si es mejor me caso para mi soledad. Si es que ustedes, ya déjenme hablar. Si es que ustedes ya tuvieran hijos, ¿cuántos hijos tendrían? 1, 2, dígame números. 2. ¿Qué más? 2 menos 1. ¿2 o menos 1? 2, 1. ¿Qué más? 1. La mitad. Si tener más hijos ya sería algo como... Un medio, profesor, un medio. Un yo chato. Creo que está bien de 2. Vamos a relacionar con un chato para tener chatitos. Ya, ¿qué más? ¿Nadie más? Cero, profesor, nada. Ya, miren, chicas, ¿ya ves? ¿Cómo se llama? ¿Se dan cuenta? Muy pocas, o casi nadie, ha dicho, casarme yo, tener hijos, peor. Y si me han dicho edades, el promedio es los 30. Y las mujeres lo han dicho, ¿saben por qué? Porque piensan que pasado los 30 se le va el tren. Y piensan que es su naturaleza como mujeres ser madre. Pregúntenle a una chica en Europa. ¿Te quieres casar? No. ¿Quieres tener hijo? Peor. ¿Por qué creen que esas mentalidades están a favor del aborto? Mientras que nuestra mentalidad, hay un buen grupo que está en contra del aborto. Por algo bien simple. ¿Por qué los europeos o los jóvenes europeos no quieren casarse y menos tener hijos? Por lo mismo que, si bien hay aspectos negativos de ti para con tus padres, aspectos positivos, pero hay un aspecto negativo, que eres una carga. Que si tú no Quieres estuvieras, disfrutar de la vida. Que si tú no estuvieras, ellos se ahorrarían muchas cosas, ojo, y muchos problemas. Por lo tanto, un hijo es una carga es un obstáculo para su desarrollo profesional. Por eso que ellos no quieren casarse ni menos pensar en tener hijos. Primero, desarrollarse como persona. Esa es una característica de la modernidad, el pensamiento individualista. Pero acá hemos visto, no sé dónde será, ¿no? En nuestro barrio vemos que los jóvenes ya han metido la pata a temprana edad. 15, 16, ¿no? Cielo. Menos yo. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Se dan cuenta por qué tenemos arraigado esta mentalidad atrasada? O en todo caso que corresponde a este modo de pensar de esta época que en Europa ya ha sido superado. Por eso que en algunos estados europeos financian. El Estado financia ya... Nos falta filosofía, profe. ¿Perdón? Nos falta filosofía, por eso a veces cometemos errores sin pensar. Por eso, pero el Estado, ¿qué ha hecho? Estamos retrasados. El Estado ha quitado el curso de filosofía de los colegios, pues. Piña. Bueno, en conclusión, su motivo era eso, que nuestra mente esté retrasada para beneficiarse de ellos mismos. Muy bien. Algunos estados europeos financian a los jóvenes para que se casen y formen familia, pues, porque la gran mayoría ya son ancianos. Muy bien. Entonces, esto es una de tantas ideas que están en nuestra cabeza que vienen de esta época. Miren, chicos, a ver, o chicas, oye, las chicas hablan más que los chicos, no escucho a ningún chico por ahí. Miren esta idea. Supongamos que yo soy una chica
llego virgen al matrimonio, ¿cómo me ven ustedes moralmente? ¿Bien o mal? Yo creo que bien. Bien. Según Y la si no llego sociedad, virgen, y si no llego virgen al matrimonio, creo que da igual. ¿cómo me ven? La verdad que También bien. no sé si sé Pero sinceramente habrá sido su decisión suya Profesor, y eso se exactamente. respeta. no, está bien, te respeta, cada uno es la decisión mía particular como mujer, no, eso no está en discusión, pero hay esta idea de que si yo llego virgen al matrimonio está bien, muy bien, Hay gente que piensa que cuando no y si llega yo virgen a llego su matrimonio no está siendo totalmente virgen, mal. si yo no soy virgen y cuando yo al matrimonio no soy virgen me ven como ven, puta. Sí, profe, hay gente que Sí, tiene piensa razón, Toña. así. Y creo que también depende de dónde vivas, la cultura, y depende Sí, de también al ambiente. Y Por esa ejemplo, hay idea, gente que piensa que dice, por ejemplo, en nuestra comunidad solamente toda la gente debemos llegar al matrimonio siendo vírgenes y tú no llegaste siendo virgen teniendo un hijo y luego te casas y luego piensan, ay, no, esa señorita, si así se ha metido con ese hombre, imagínese con cuánto. La Y la sociedad gente piensa influye así, mucho. pues, como es y otras cosas, claro. esa idea es medieval, medieval. Aún seguimos con esa idea. Porque La Ya mayoría la de ustedes saquen, costumbre se lastimosamente. transmite entre familias así. si usted se respeta, si yo creo que es así, debe ser así, bacán. No está discusión eso. Simplemente te estoy señalando que tiene su origen en esta época, en Europa, medieval. Y ya pues, hay más cosas ahí. Si yo enseño, si soy una chica y enseño más de mi cuerpo, también, si es que tapo más mi cuerpo, también. Son ideas medievales. Medievales. Muy bien. Por eso que es importante saber la estructura mental de esta época. La estructura mental de esta época. ¿Qué es la que vamos a ver ahorita? Patrística escolástica. Patrística escolástica. También le llaman en historia periodo del oscurantismo, porque no se va a desarrollar la ciencia y más bien va a haber una persecución política con aquellos que piensan diferentes, con las mujeres que querían enseñar más de su cuerpo o hacían cosas fuera de la tradicional. Por eso que las mujeres que salían de los cánones establecidos de ser madre y estar en su casa, brujas, y eran quemadas vivas por la Santa Inquisición. De ahí viene la cacería de brujas, la persecución política por ideas. Por ideas. Si tú pensabas diferente al modo de pensar establecido, te encarcelaban hasta que te arrepientas, si no, te mataban. En este periodo, Pero es que antes, dime. quisiera dar una opinión. Lo más horrible que me he podido enterar es que a las mujeres inteligentes, así científicas, las veían como brujas y por esa razón es que la quemaban. Alumna, si tú vas a una fiesta y sacas a bailar a un chico, si le invitas a comer y tú le pagas el pollo, si tú te declaras a un chico, ¿cómo crees que las demás te van a ver o los demás? Diferente, como una rarita. Si tú manejas un auto, Eso es lo que ven. diferente, no, estás siendo complaciente. Sí, sí nos ven raro, por ejemplo, cuando ven una chica manejar una moto, también es, o sea, algo que, ¿what? ¿Una mujer manejando? Y todos se quedan así. Ahora es normal declarar. Y la miras hasta que se desaparezca. En Arabia Saudita la mujer no puede manejar el auto, ¿eh? No puede. Entonces, ¿qué tanto tenemos arraigada todavía esta mentalidad medieval? Ya va a depender. Por eso que la mujer empieza a luchar por sus derechos, igualdad de género, ¿no? Ahora, por eso que cuando actualmente se persigue a personas por pensar diferente, se dice que hemos vuelto a épocas que históricamente han sido superadas, pero pareciera que no.
la persecución política que yo conozco, es más, incito conmigo y con muchos del Operativo Olimpo que les he contado la otra vez, es una persecución por ideas, No hay hecho, no hay acción que lesione un bien jurídico. Y el Estado peruano es un Estado reaccionario. Porque hasta yo diría, ¿no? Producto de una mentalidad atrasada. Porque un burgués, por ejemplo, ustedes recordarán, Rousseau, Voltaire, D'Alembert, Diderot, Montesquieu que planteaba el equilibrio de los poderes, la independencia de los poderes. Voltaire, François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, planteaba que yo puedo estar en contra de tus ideas, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarlas, la libertad de pensamiento, de conciencia, que se va a difundir en el medioevo y que va a ser la libertad de religión y de conciencia, va a ser un derecho de primera generación. Porque en la Revolución Francesa van a plantear la libertad de conciencia y religión como un derecho de primera generación. Porque en este periodo se perseguía por ideas. A Giordano Bruno, ¿no? Lo van a quemar vivo, ¿no? A muchos intelectuales y cristianos, por pensar diferente, lo van a quemar vivos, por ideas. El periodo de la patrística, le dicen patrística porque quiere decir padres de la iglesia, padres de la iglesia. Ahora, en la patrística, la escolástica le llaman porque es filosofía y teología enseñado en las escuelas medievales. Tienen periodos ambos. Apostólicos son los discípulos de los apóstoles. Los apologetas son llamados aquellos que van a defender la doctrina cristiana del ataque de los paganos. Los padres de la iglesia son, obviamente, aquellos que van a fundar la iglesia cristiana, que antes no existía. Ustedes saben que los romanos crearon eso. Van a llamar a todos, no sé si les mencioné alguna vez, cómo surge la iglesia y que digamos, el cristianismo, ¿no? La situación está en que, es más, cómo surge la Biblia. La situación está en que el emperador, un emperador, que ya me olvidé su nombre, un emperador romano, manda a llamar a los sacerdotes, ¿no? De varias comunidades cristianas, a los que acuden a su llamado. En varios concilios, concilio de Nicea, entre otros, se ponen de acuerdo para tener un pensamiento único, cristiano. Así surge el cristianismo oficial. Pero aquellos que no se van a someter van a ser perseguidos. Esos perseguidos van a ser los cristianos primitivos, que su modo de pensar es diferente al cristianismo oficial que surge con el Imperio Romano. Sus escritos también van a ser perseguidos. El máximo representante es San Agustín, que vamos a ver ahora. En la escolástica también pasa por periodos, y el máximo representante de la escolástica es Santo Tomás de Aquino. Tres problemas fundamentales de la filosofía medieval: la discusión sobre Dios, la discusión sobre las dos verdades, de fe y de la razón, y de los universales. ¿Cómo demostrar la existencia de Dios? Algunos habían ateos y los ateos eran combatidos, paganos sobre todo. ¿Algunos de ustedes son cristianos? ¿Creen en Dios? A ver. ¿Quién? Yo, profesor. A ver, ¿cómo tú demuestras la existencia de Dios? ¿Dónde está? No lo veo. Supongamos, me pongo en el lugar del diablo y digo, a ver, demuéstrame. ¿Dónde está? Yo veo este papel higiénico, esta casa, no está Dios. ¿Ah? En las oraciones y en el corazón. En las oraciones. Yo oro y no aparece Dios. ¿En la Biblia? En la Biblia. En la fe. Acá también en la llega. fe. Es que Dios es espiritual. Profe, ¿puedo decir algo? Claramente. Es espiritual. Abstracto. Es Profe, abstracto. ¿puedo decir algo? Sí, no puede ser comprobado por la ciencia. ¿Y cómo puedes tú creer en algo que no puedes comprobar? Profe, ¿puedo decir algo? ¿Ah? Arepe, defiéndase. Defienda su creencia.
Pues yo no voy a estar del lado de los que no creen en Dios, pero lo que yo voy a decir es que tampoco podemos decir Dios existe porque está en la Biblia, porque también en la Biblia hay serpientes que hablan, hay hombres que caminan sobre el agua, entonces mucho sentido tampoco tiene ese libro. Aluna, ¿tú no crees en Dios? No, señor. ¿No crees? No. Y te vas a quemar en el atea. infierno. Yo Te creo vas, Diosito, apunta su nombre. ¿Cómo te llamas? Ya, mira, ve, mírala para que el día del juicio final, tú te vas al infierno. Por hereje, impía. Gracias. ¿Sabes por qué no crees en Dios? Yo te voy a demostrar ahorita que Dios existe. A ver, No demuéstrame. tal, profesor, me asusta. Te voy a demostrar que Dios existe. Muéstrame. Hay varias formas. Primero, la de San Agustín. Porque tú dices, ¿no? ¿Cuál fue tu argumento? ¿Por qué no crees en Dios? Porque no lo ves, ¿no? Está en la Biblia, No. es un libro. Yo lo que decía es que como mis compañeros dijeron está en la Biblia, yo lo que dije fue un contraargumento diciendo no podemos hacerle caso a un libro que también dice que hay hombres que caminan sobre el agua, serpientes que hablan con humanos, etcétera. Pero claro, bien se sabe que Dios es espiritual. No lo vemos, lo sentimos. Y también es... Pues, yo perdón que te creo interrumpa. que creemos en él. Mira, tú que no crees en Dios. Yo. Ya, tú que no crees en Dios. San Agustín un día estaba caminando por la playa, y ve a un niño que estaba haciendo un hoyo en la playa. Y va al mar y el agua del mar quería vaciarlo en ese hoyo. Y San Agustín, digámoslo así, le dice, oh niño, ¿estás loco? ¿Estás fumado? ¿Qué? ¿Cómo vas a querer intentar vaciar todo el agua del océano en ese hoyo pequeño y insignificante? ¿Estás loco tú, no? Y el niño lo mira y le dice, así de incomprensible es que tú, así de imposible que tú puedas comprender a Dios utilizando la razón. No vas a poder. Entonces, conclusión, alumna, tú no crees en Dios, ¿sabes por qué? Porque tú pides pruebas por medio de la razón. Y eso jamás vas a poder demostrar la existencia de Dios utilizando la razón. Solo la fe. Cree y entenderás. Cree y entenderás. Ojo. Pues, ¿Tú estás enamorado alguna vez? ¿cómo? ¿Te has enamorado alguna vez? No. Ah, ya pues. Sí, a la flaca. Tengo una vida muy aburrida, profesor, perdóneme. No, pues ya. Pero hay Vida personas. monótona. Ya, ajá, bueno, ya, pero hay personas que te aman, ¿sí o no? Supongo. O sea, digo tu familia, tu padre, tu ¿Qué madre. hacen tus padres? ¿No? Mayormente son ellos, principalmente, los que te quieren. Muy bien. Pregunto, ¿tú puedes demostrar por razón ese amor? Pues sí, porque de hecho cuando una persona ve a alguien que ama, el cuerpo, el cerebro bota diferentes tipos de químicos para expresar esa emoción. Se puede expresar de una manera racional. No. De la misma manera que supongamos que existe un chico que te ama y tú lo amas a él. ¿Puedes demostrar racionalmente que me vas a decir, sí, me ama porque me ha invitado un pollito a la brasa? Me ama porque me ha regalado un sitio de peluche. Me ama porque me ha regalado una cadenita. A la otra también. Pues, esas son acciones que demuestran el amor, aunque puedes hacer acciones falsas. Te dijo que te ama, a la otra también le ha dicho. Claro, O sea, por eso. las mujeres ahorita están fijando No en demuestran cosa material, nada. ¿no? Tú crees que demuestran, pero no. A pesar que no. Exactamente como ustedes creen que existe Dios. La Nosotros razón creemos en sus palabras. Simplemente tu amor hacia Él y el amor de Él hacia ti es parte de la confianza. Y la confianza es una creencia. Ojo, es una creencia. Sienten que se aman. No puedes demostrarlo científicamente. No se puede cuantificar el amor. Sí se puede, profesor. Porque, o sea, pongámosle que usted vea a la persona que más adora en el mundo. Su cuerpo brota adrenalina al hacer un estudio y en el papel, en los exámenes va a decir exactamente eso.
A ver. Y no solo se puede demostrar con eso, sino también con acciones. A diferencia de Dios, que se supone que hace milagros y es algo completamente a lo random. Como ustedes deciden creer en Dios, yo decido creer en el amor de esa persona. Un ejemplo. Ya, mira, otro argumento. Y esto lo va a utilizar, otro argumento lo va a utilizar el padre de la escolástica, que es San Anselmo de Canterbury. San Anselmo de Canterbury va a sostener lo siguiente. Tú, hija mía, impía pagana, como no crees en Dios, para decir que Dios no existe, tienes que tener la idea de Dios para que lo niegues. Y como toda idea no proviene de la nada, Dios necesariamente tiene que existir para que tú lo niegues y digas, Dios no existe. Por lo tanto, Dios existe para que tú lo niegas. Un ejemplo, ¿tú cómo respiras si no ves el aire? No, dime un contraargumento a ese argumento. No te vayas por la tangente. Si Dios no existiese, tú no lo negarías, porque no puede haber negación de la nada. Pues en ese caso ese sería más el lado del ateo. Yo no soy atea, yo soy agnóstica. Ah, ya ves, ya estamos avanzando. Muy bien, está retrocediendo. Bien. Otro argumento. Y este argumento es de Blaise Pascal, que se llama la apuesta. Miren chicos. ¿Qué pierdes tú creyendo en Dios? ¿Qué pierdes tú, alumna, creyendo en Dios? Absolutamente nada. Muchas cosas. Si es que ya, supongamos que científicamente descubrimos que no existe. Si no existe, no existe. ¿Cuánto? Profesor, pero mire, voy a hablar de un caso personal. En este caso, yo antes creía en Dios. Yo creyendo en Dios perdía mi tiempo yendo a la iglesia. Por resentida, no crees en Dios. No por estar resentida, porque en realidad también la iglesia no me hizo nada. Simplemente no creo en Dios porque me parece algo que no me importa si existe o no realmente. Es algo que me da completamente igual, para ser sincero. Solo doy argumentos a favor de los que no creen en Dios. Entonces ha ido sin fe. Ya. Ha ido sin fe. No es que haya ido con fe, pues yo provengo de una familia católica. Entonces siempre desde muy chiquita me inculcaron su religión. Entonces yo iba a la iglesia, etcétera. ¿Qué perdía yo yendo a la iglesia? Mi tiempo, pasajes para ir a la iglesia, todos los domingos que iba a la iglesia de 9 a como 4 de la tarde. Todo ese tiempo lo perdía caminando. Entonces te basas más a lo material. ¿Por qué a lo material? ¿Me podrías referir a qué dices eso? Ay, por ejemplo, mira, yo también soy católica, ¿sí? Y yo hace tiempo tenía un pensamiento así. Yo de chiquita tenía 8 años que tuve ese pensamiento, pero mi papá es un creyente más, que no sé, me enseñó sobre la Biblia, sobre él, y hay muchas cosas que concuerdan. Por ejemplo, tú no ves el aire, pero si lo respiras, ¿cómo sabes que existe el aire? Entonces, pues, si tú no lo estás viendo. No lo veo, pero sí lo siento. Es lo mismo que pasa con Dios. Es lo mismo que pasa con Dios. Pero si se supone que si uno cree en Dios, no es necesariamente ir a la iglesia, gastar tu dinero o perder tu tiempo para poder ir ahí y orarle. Porque la verdadera, o sea, dime, la estatua que tú ves ahí parada en la iglesia, ¿se va a mover? No, ¿verdad? No. Entonces, no es necesariamente y perder. Muy bien, chicos, claro, ya. Pero yo esto lo dije, ya, vamos. Ya fue. Vamos, escúchenme. ¿Ya, listo? La idea era de Blaise Pascal, con su famosa teoría de la apuesta, es que frente a los ateos que no creen en Dios, él dijo, ¿no? Si Dios no existe, ¿qué perdemos? Nada. Si es que existe, ganamos mucho, porque Él ha creado el mundo y a nosotros, etc. Entonces, si llegamos a la conclusión que no existe y no perdemos nada, y si que existe, ganamos mucho, ¿por qué no creemos en Dios? Si no perdemos nada y ganamos mucho.
¿Por qué no creer en Dios? Ahora, y así se van a dar una serie de argumentos para demostrar la existencia de Dios. En esta etapa, por ejemplo, ¿no? De los apologetas, uno de ellos va a ser Orígenes. No sé si pueden ver ahí a Orígenes. Mira, ven a Orígenes, ¿qué está haciendo? Sí. Orígenes dice que se va a castrar. ¿Por qué? Porque para los cristianos el cuerpo es sinónimo de pecado y todo lo que representa, y sobre todo esa parte de ahí. Y él se quería librar de eso, de la tentación. Oh, y se va a castrar. Imagínense, imagínense. San Agustín, ¿cuál es la idea de San Agustín? La idea del Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le van a decir a él, ¿qué estuvo haciendo Dios antes de crear el mundo? Y el Mosca dijo, esa pregunta está mal planteada porque el tiempo, y el tiempo es una criatura de Dios. Dios es atemporal. Dios crea el mundo y a la vez al tiempo. Hay 3 niveles de conocimiento para San Agustín. El conocimiento sensible, racional y contemplativo. Y en la contemplación se da la iluminación. Lo que caracteriza al ser humano es una búsqueda constante de la intimidad de su conciencia. Esa búsqueda constante de la intimidad de su conciencia impulsa 2 cosas: el conocer la verdad y el querer ser libre, feliz. Solamente vas a poder conocer por iluminación, porque no vas a poder conocer por medio de la razón. Tienes que creer, cree y entenderás. Ojo, entiende para creer. Solamente la fe va a ser posible que Dios te ilumine para que tú puedas conocer. Ojo, no entiendes matemática. ¿Por qué crees que no entiendes? Porque no tienes fe. Ojo, no porque no tengas razón, tienes razón, pero no tienes fe. No tienes fe. Ojo, cree y entenderás, ¿no? Ese es el problema. Por eso que algunos alumnos que no creen están de tinieblas en tinieblas, de en error. Por eso que no podrán ser libres, ni mucho menos felices. La libertad para San Agustín consiste en elegir entre el bien y el mal. Y solamente van a elegir el bien si tienen la gracia divina, el amor de Dios. Ustedes podrán ingresar a la universidad, podrán conseguirse un carro, un Lamborghini, un Ferrari, vivir en las casuarinas en la planicie, tener en el banco millones de dólares como yo, mujeres, hombres, todo, mansiones, viajar al extranjero, ¿no? Tener su avión personal, pero si no tienen a Dios a su lado, no tienen nada. Ojo, se dan cuenta. Podrán comer lomo saltado, bien rico, o pollo a la brasa. Pero, escuchen, impíos paganos, herejes, no solamente del pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Así que, ¿por qué no se arrepienten? Por eso que no son felices. Esas personas que están diciendo que no creen en Dios, están dudando, no son felices, porque si fueran felices, no estuvieran aquí en esta clase. Ojo. Entonces, ¿qué tienen que hacer para ser feliz? Ser libres. Y para ser libres, tener la gracia divina, el amor de Dios. Pero, profe, ¿cómo hago para tener el amor de Dios? Dios siempre te va a amar por sobre todas las cosas, pero tú no necesariamente. Es como la luz del día siempre va a alumbrar la casa, pero tú le cierras las puertas y las ventanas. Ojo. Profe, y esa luz, dime. Una pregunta. Satanás, a ver, dime. ¿Cómo es que los filósofos combinan, o más bien dicho, creen en Dios? O sea, usted, ¿cómo me explico? ¿Cómo sería que un filósofo, aparte de ser filósofo, cree en Dios? Se supone que los filósofos son ateos. Pues no necesariamente, los filósofos tienen diferentes puntos de vista a todo. Algunos filósofos eran idealistas y otros materialistas. Esa es la diferencia. Ya, ¿y esto a dónde va? Esta pregunta, alumno.
va a que, por ejemplo... ¿Por qué no crees en Dios? Lo veo ahí ya en tus ojos, en tu voz. ¿Por qué no crees en Dios? ¿Tú crees en Dios? Yo sí creo en Dios, pero no me apego a ninguna religión. ¿Y estás seguro que crees en Dios? Creer en Dios y... Sí. ¿Ah, sí? ¿Has hablado con él? Pues no necesariamente, pero he visto en su fe, he palpado situaciones que yo creo, yo creo que pues... O sea que Dios ha tocado tu corazón. Ha entrado en ti. Muy bien. Tú sí vas a ser libre, o eres libre y completamente feliz. No como otros impíos, paganos, herejes. No son libres ni completamente felices porque no tienen la gracia divina, el amor de Dios. Muy bien. En esto consiste el libre albedrío. Por ahí dirán, pero profesor, si Dios existe y es bueno y todopoderoso, ¿por qué permite la miseria en este mundo? ¿Ah? A ver, ¿quién me dice la respuesta? Al contrario, debería pues tranquilizarlo si es que usted dice que es inocente. ¿Puede repetir, profesor, la pregunta? Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué hace que tú sigas sufriendo acá intentando postular a la universidad? Porque nada es... Porque Dios nos da el camino, nos guía y pues es como decir, nos da un obstáculo y nos da pruebas y si nosotros podemos lograr eso, si nos sacrificamos nosotros mismos, si en verdad queremos nuestra meta. Si es todo omnisciente y ya lo sabe, no precisa de probarnos. ¿Ah? Quedaron. Porque ya sabe qué vamos a decidir. Pero según dime. Pero el Señor, al habernos dado la libertad, nos dio la facilidad de poder escoger lo bueno y lo malo. Pero al mismo tiempo Él ya sabe que vamos a elegir. Entonces, ¿qué sentido tiene? Que tú sepas el final de una película no significa que la película esté mala, por así decirla. Uno tiene que ver por completo o pasar por lo que está pasando, por así decirlo. O sea, a ver, voy a poner esto entonces. Dios nos pone pruebas que nos hacen sufrir como personas, aún así quiere que las pasemos, aunque Él sabe que podemos pasarla, pero simplemente nos quiere poner a sufrir entonces. No. Dios nos pone obstáculos en la vida que tiene pero que si ya sabe que podemos atravesarlos, ¿por qué nos pone obstáculos? ¿Para vernos sufrir o cómo? Nosotros decidimos. Dios pone nuestro destino y nosotros ya vemos y elegimos lo que queremos. A ver, dime, ¿entrar en las drogas o no entrar en las drogas? Dios te pone, tú decides y tú dices, yo quiero esto, ya, no quiero entrar en las drogas, ya. Pero se supone que Dios sabe todo sobre el futuro. A veces perdemos la cabeza y hay gente que toma malas decisiones y Dios dice, o sea, de hecho, existe un organigrama integrado en función a lo que ha dicho Carolina López, que es casi lo mismo de lo que menciona. A ver, chicos, esa es una gran discusión que no la vamos a resolver acá, pero es bien bonita la discusión. Ahora, muy bien. Con el pecado se inicia la historia. Con el pecado. Una historia que es al mismo tiempo castigo y redención. La misericordia y la justicia divina. Aquellos que se aman a sí mismos hasta el desprecio de Dios generan la ciudad terrena, y aquellos que aman a Dios hasta el desprecio de sí mismos generan la ciudad divina, la ciudad de Dios, que acá en la tierra se expresa en su iglesia. Hay algunas cositas que deben saber. Por ejemplo, San Anselmo es padre de la escolástica, Averroes es el comentador porque va a publicar
obras aristotélicas. El máximo representante del aristotelismo árabe platonizado es Avicena, llamado el príncipe de los sabios. Dionisio Areopagita o Pseudo Dionisio plantea una teología negativa. El averroísmo latino, que va a tener como su máximo representante a Sigerio de Bramante, ¿qué van a plantear ellos? Que la eternidad del mundo, la eternidad del mundo, que el alma individual es perecedera y corruptible, solo es inmortal el entendimiento, que está presente en todos los hombres, y es único y el mismo para todos. Va a plantear la diferencia entre verdades de fe y verdades de razón. Verdades de fe y verdades de razón. ¿Y qué va a pasar? Van a ser perseguidos. Ojo. Y va a ser condenado a cadena perpetua el máximo representante, que es Sigerio de Bramante. Muchos van a ser condenados a muerte. Pero la filosofía árabe va a influenciar tremendamente a lo que posteriormente va a ser el pensamiento moderno, porque la separación de la fe y la razón, con eso empieza el pensamiento moderno. Ahorita lo vamos a explicar por qué, ¿ya? Santo Tomás de Aquino, máximo representante de la escolástica, va a plantear 5 vías para demostrar la existencia de Dios. La del cambio, de la causa eficiente, la contingencia, de los grados de perfección y de la finalidad. Por ejemplo, del cambio-movimiento. Todas las cosas que se mueven tienen su causa en otra cosa que se mueve. Y si aún se mueve, tiene su causa y su movimiento reside en otra cosa. Y como no podemos ir así hasta el infinito, debe existir un primer motor inmóvil, ojo, que dé origen al movimiento de todas las cosas. Ese motor inmóvil es Dios. Este argumento, para demostrar la existencia de Dios, Santo Tomás de Aquino lo toma ¿de quién? De Aristóteles. Aristóteles hablaba del primer motor inmóvil. A ese primer motor inmóvil, Santo Tomás le va a llamar Dios. Dios es una causa eficiente. Dios es una causa eficiente. ¿Por qué? Porque ¿quién nos ha creado a nosotros? Nuestros padres. Y a nuestros padres, nuestros abuelos. Y así vamos a llegar a Adán y Eva. Oh, Adán y Eva. Ahora, ¿y aquellos que creen en el Big Bang? Muy bien. ¿Quién dio ese primer impulso para esa primera gran explosión? Dios. Dios. Porque antes del Big Bang no existía nada. ¿Sí? De la contingencia, nosotros somos seres contingentes frente a Dios, que es un ser necesario. Pero necesariamente estamos aquí, en esta clase, y vivos. Y esa existencia se la debemos a Dios. De los grados de perfección, ustedes no son completamente malos ni completamente buenos. Por ejemplo, ¿de dónde puede provenir ese grado de bondad, de verdad? Gracias a que somos criaturas de Dios. Gracias a que somos creación divina, es que tenemos en nuestro ser rasgos de luz, nubes de gloria. Entonces, por eso que tenemos cierto grado de perfección, que Dios es completamente perfecto, pero nosotros no. Y de la finalidad, todos ustedes quieren ser felices, ¿sí o no? Pero ya saben cómo van a poder ser felices. ¿No? ¿Alguien que dijo que no? No digo, sino que buscamos la felicidad. Claro. ¿Tú buscas la felicidad? Sí. ¿Sabes por qué la buscas? Porque no eres feliz. Claro. Uno no puede buscar algo que no tiene. No puede ser feliz eternamente. La necesidad. Creo que de igual forma nace Dios, porque necesitan las personas, creo. Por eso lo buscamos. Y Dios nace como que esa confianza de llenar ese vacío para sentirse seguro. ¿Estás diciendo que Dios es nuestra criatura? ¿Interna? Sí. Por eso también se pueden dividir las religiones. Cada uno concentra su forma, su concepción de cómo es una religión. ¿Está diciendo que la religión es la dominación de los hombres? ¿El opio del pueblo? Es una discusión muy... ¿Puedo decir algo? Muy bien, sigamos.
De la finalidad se demuestra que Dios existe. Ahora, los problemas, hablamos de los problemas de cómo demostrar la existencia de Dios. Hablamos de las dos verdades, de fe y de la razón. Para San Agustín, la razón no es nada sin la fe. La razón no es nada sin la fe. Ahora, para Averroes, ojo, tanto una como otra es válida, dice. Y existe, pero sin embargo, en ambos puede existir una contradicción. Y existen dos verdades. Entonces, a partir de Averroes se empieza a plantear la diferencia, ojo, y la separación, que va a influenciar el pensamiento moderno, por lo que lo voy a decir ahora. En Santo Tomás también, pero Santo Tomás plantea el complemento. El complemento. Y en Guillermo de Ockham plantea la separación más explícita, que ya venía con los árabes. Una cosa es la fe y otra cosa es la razón. Ese es propio del pensamiento moderno, ¿eh? Una cosa es la iglesia y otra cosa es el Estado, la política. La iglesia no tiene que intervenir en los asuntos políticos, porque ustedes saben que en la época medieval el poder político lo tenía la iglesia, por encima de el poder temporal. Ahora, pero ya Guillermo de Ockham plantea que una cosa es la fe y otra cosa es la razón. Una cosa es la filosofía, la ciencia, y otra cosa es la teología y la religión. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y no hay nada en común. Son diferentes. Son diferentes. La navaja de Ockham, cortar, cortar. Por eso que los estados modernos son laicos. ¿Por qué? Son laicos y ¿cómo se llama? Seculares. Laicos, ¿por qué? Porque no tiene nada que ver la iglesia con el Estado. Nada que ver. Pero pregunto, ¿nuestra iglesia, la iglesia cristiana, acá en Perú, influye en la política? Muy bien. Y para terminar, el problema de los universales. Los universales. ¿Ya? A los congresistas, según el libro que son los niños, los 6 integrantes de la sociedad. No me dice que no lo conoce porque han entrado a su despacho. Los universales. ¿En qué consiste? Los universales. ¿En qué consisten los universales? Por ejemplo, ¿cómo se le llama esto? Libro, ¿sí o no? Libro, ¿sí? ¿Sí? ¿Entienden? ¿Nosotros qué somos? Hombres. En general somos hombres, ¿sí o no? La idea de libro, la idea de hombre, es un universal. Y el problema está ahí. Existen los universales como entidades abstractas y anteriores a las cosas. Por ejemplo, la idea del libro y esta cosa. La idea del libro y esta cosa. O, digamos, los universales de libro o de hombre existen, digamos, posteriores a las cosas. Y solo existen en las mismas, es decir, en las cosas. ¿Existen únicamente en nuestra mente como conceptos o nombres de las cosas? Por ejemplo, la idea de libro, la idea de hombre, ¿solamente existe en nuestra cabeza como conceptos o nombres? Por ejemplo, la idea de libro solamente existe en mi cabeza como un concepto, un nombre de este objeto, de esta cosa. ¿Qué son los universales? Y para eso surgen posturas: realismo, conceptualismo, nominalismo. El más radical es el nominalismo de Guillermo de Ockham. El realismo, hay dos posturas. El moderado, con Platón, el moderado sería Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Alberto Magno. Y el exagerado, Platón, San Anselmo de Canterbury, Guillermo de Championnet, entre otros. San Agustín también es exagerado. ¿En qué consiste el realismo exagerado? ¿Se acuerdan de Platón? Para Platón, la idea del libro, el universal del libro, la idea de hombre y la idea del libro es perfecta, ¿sí o no? ¿Dónde tendrían existencia independientemente de este objeto, sí o no?
¿Se acuerdan? Platón. ¿Han llevado la clase de Platón? ¿O están ahí? ¿O se me ve en internet? Más o menos. ¿Han llevado o no han llevado la clase de Platón? Ya, para Platón existe un mundo de las ideas y un mundo de las cosas. El mundo de las ideas es perfecto, eterno, inmutable. Para Platón, la idea del libro, la idea de hombre, como es perfecto, es eran abstractos de la... ¿Cómo? Eran abstractos del mundo. No, lo que iba a decir que si no estoy mal, eran abstractos del mundo de las ideas. Porque él tenía la teoría del, perdón, el pensamiento de él, la teoría del caos, que no, del carro alado, que era... Es muy extenso de explicarlo, entonces no le quiero llevar tanto tiempo. Excelente, muy bien. Tú eres venezolano, disculpa, ¿no? No, señor. No, pero tienes el dejo de Venezuela. Soy colombiana. Colombiana, oye, hasta allá ha llegado. Hasta allá ha llegado familia de estudio. Sí, sí. Hay varios colombianos en el grupo. Ah, sí. Bueno, al menos yo entré con un amigo, así que somos dos al menos. Desde Colombia, o sea que me estoy volviendo internacional. Ah, su macho. Viva, ha ganado el presidente. ¿Cómo se llama este presidente? ¿Cómo se llama el que ha ganado? Aún Petro. Estamos en la segunda fase de las elecciones. Petro. Viva Petro, exactamente, profesor. Viva Petro, ¿sí o no? Pero estamos en segunda vuelta. Estamos en segunda vuelta. Ahora están dos candidatos. O sea, pero la primera vuelta Petro, ¿sí o reducimos no? el número. Ojalá, ojalá. Muy bien, ojalá se dé. muy bien. Muy bien. Listo, continuamos. Entonces, para Platón, la idea del libro, la idea de hombre, existe en el mundo de las ideas, independientemente de las cosas. Eso sería el realismo exagerado. El realismo moderado diría la idea del libro, la idea de hombre, excelente. 3. Santiago le preguntó a Mateo, estudiante de teología, si los seres humanos tenemos la verdad en nuestra alma, ¿por qué no todos creen en Dios? Mateo, luego de pensar un momento, le responde, a pesar que todos tenemos la verdad en nuestra alma, solo algunos permiten que Dios los ilumine y guíe para poder tomar conciencia de él. La respuesta de Mateo se basa en la idea agustiniana de que... ¿La D? ¿La D? La D. 4. El hecho de que Santo Tomás haya planteado 5 vías para demostrar racionalmente la existencia de Dios muestra que para él Dios no solo se encontraba al alcance de la fe, sino también de la razón. Por ello es correcto afirmar sobre su pensamiento que la C. La C. Excelente, la C. Son elementos. ¿Qué postura adoptan respectivamente Ockham y Tomás de Aquino sobre el problema de los universales? La B. La B. La B. La B. No es la B. No. Tampoco es la A. D. Champeando ya, la D pues, es la D. 6. De dos personas que son altamente cuestionadas ahora mismo, y una de ellas era la mano derecha del presidente de la República, y el otro alguien que ha conseguido este audio. Mencionan a Juan Silva. La C. Estoy ahorita con el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, que hace una entrevista temprana exitosa, que hace... ¿La C? Marque verdadero o falso sobre las 5 vías de Santo Tomás. Si las cosas cambian, entonces deben existir un primer motor inmóvil. Es imposible seguir una secuencia infinita de causas, por ello Dios es causa incausada. Si existen seres contingentes, ¿debe existir un ser necesario?
si todas las cosas siguen un fin, entonces debe existir una inteligencia que les dé un fin. ¿Cuál sería? ¿Por qué aceptó ser ministro de Transportes y Comunicaciones si usted no tenía? No sé. No tiene mayores. Ah, sí. Lo sé, muy bien. Sí, la sé. Sí. A ver, Violeta, una predicadora, testigo de Jehová, le dice lo siguiente a un estudiante de San Marcos. En el universo percibimos un orden. Los astros, las estrellas, las montañas, los mares y todos muestran cierta armonía. Así bien, sucede que existe una inteligencia que los ordena de acuerdo a un fin. ¿Con qué vía de Santo Tomás de Aquino guarda similitud del argumento de Violeta? Ya sé. La quinta, ¿sí o no? Es la A, ¿sí o no? Está fácil esa, ¿no? De la finalidad. Claro. Leonardo le pregunta a Moisés, el cura de su parroquia, ¿de dónde surge el mal si todo el universo ha sido creado por un Dios? Bueno, el cura luego de reflexionar un momento le responde, el mal, hijo mío, no es una creación de Dios, sino que es producto del uso incorrecto que hace el hombre de su libre albedrío. La reflexión de Moisés sobre el origen del mal se basa en... Y acá viene la pregunta, ¿cómo un ser perfecto puede crear algo que es imperfecto? Que es el hombre. Dios nos pudo haber hecho perfectos para que siempre hagamos el bien y no el mal. ¿Por qué Dios creó a un ser imperfecto? Ya, muy bien, sigamos. Somos seres racionales. Agustín Hipona exterioriza como alabanza a Dios la siguiente: ¿quién eres tú para mí? ¿Y qué soy yo para ti, para que me mandes que te ame? Dime por tus misericordias, Señor y Dios mío, ¿qué eres para mí? Di a mi alma, yo soy tu salud, pero díselo de modo que lo oiga. He aquí los oídos de mi corazón delante de ti. Según el autor, el conocimiento de las cosas se obtiene a través de... ¿La ve? ¿La D? ¿Cuál es la clave? Ella está ahí, en este caso de lo ilegal, también la acción, y el Congreso lo quiere legal para derrotar al señor Pedro Castillo Terrón, utilizando a mi cliente. Eso es la verdad, señora periodista. La D, la creencia y el razonamiento. Muy bien. Excelente. Y de acuerdo con la lectura anterior, ¿cuál de las siguientes alternativas es una de las consecuencias de la subordinación de la razón sobre la fe? La D. Así es. Excelente. Uy. Uy. ¿Quieren más? ¿Quieren más? Muy bien, chicos, ha sido todo un gusto, un placer. Será conmigo hasta la próxima oportunidad. Y ya, prepárense porque no sé, por ahí me están diciendo para dictar. Ya, pues por mí un gusto de poder enseñarles y aprovechen nomás lo que pudiesen ayudarles yo en la medida de lo posible. ¿Ya? Muy bien. Gracias, profe. Se le agradece muchísimo. Gracias, profe. A ver, espérense, voy a... Ya.